Nunca pensé que un simple sobre amarillo pudiera cambiar toda mi vida. Fue un martes de mayo cuando llegó a mi casa en Sevilla, justo cuando las calles comenzaban a llenarse del aroma de los naranjos. Mi nombre, Carmen Ruiz Mendoza, escrito con una caligrafía que no reconocí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa de la cocina mientras preparaba un café, intentando ignorar la sensación extraña que me provocaba. Mi piso en el barrio de Triana siempre había sido mi refugio desde que me mudé hace 5 años, cuando conseguí el trabajo en la biblioteca municipal. Un lugar pequeño pero acogedor, decorado con fotos de mi familia, o al menos de la familia que creía conocer. El café comenzó a hervir y el aroma llenó la cocina. Mientras lo servía en mi taza favorita, la curiosidad finalmente me venció. Rasgué el sobre con cuidado y saqué los papeles doblados del interior. El membrete oficial del registro civil hizo que mi corazón diera un vuelco. Certificado de nacimiento. María Carmen Ruiz Vega. Mi nombre estaba allí, pero el apellido materno era diferente. No era Mendoza, como siempre había creído, sino Vega. Y en el espacio donde debería estar el nombre de mi padre, un nombre completamente desconocido, Alejandro Vega Martínez. No el de Francisco Ruiz, el hombre que me había criado. El café quedó olvidado mientras releía el documento una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. Junto al certificado había una carta escrita a mano, con la misma caligrafía del sobre. Querida Carmen, quizás no me recuerdes. Soy tu tía Dolores, hermana de tu verdadero padre. He respetado el silencio de tu madre durante todos estos años, pero ahora que ella se ha ido, creo que mereces saber la verdad. Tu padre, mi hermano Alejandro, está muy enfermo. Le quedan pocos meses de vida y su único deseo es conocerte antes de partir. Si quieres saber más, puedes llamarme. Mi número está al final de la carta. Con cariño, Dolores. Me senté lentamente en la silla de la cocina, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Mi verdadero padre? ¿Francisco no era mi padre? Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente, Francisco enseñándome a andar en bicicleta, llevándome al colegio, consolándome cuando mi primer novio me dejó. ¿Todo había sido una mentira? Mi madre había fallecido hace apenas 8 meses después de una larga batalla contra el cáncer. Nunca mencionó nada sobre esto. Ni una palabra, ni una insinuación. Nada que me hiciera sospechar que el hombre al que llamaba papá no compartía mi sangre. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi hermano mayor, Miguel. Necesitaba saber si él conocía esta verdad o si también había vivido en la misma mentira que yo. Carmen. ¿Qué pasa? Suenas rara, dijo después de contestar al tercer timbre. Miguel, ¿tú sabías que Francisco no es mi padre biológico? Las palabras salieron atropelladas, sin filtro. El silencio al otro lado de la línea fue toda la respuesta que necesitaba. Ven a casa, dijo finalmente. Esto no es algo para hablar por teléfono. Colgué sin despedirme. La traición se sentía como un puñal en el pecho. Mi propio hermano lo sabía y nunca me lo dijo. Recogí los documentos y los metí en mi bolso. Mientras conducía hacia la casa de Miguel en el centro de Sevilla, las calles llenas de turistas y el bullicio normal de la ciudad parecían pertenecer a otra realidad, una a la que yo ya no pertenecía. Miguel vivía en un piso antiguo cerca de la catedral, herencia de nuestros abuelos. O quizás solo de los suyos, ya no estaba segura de nada. Cuando abrió la puerta, su expresión culpable confirmó mis sospechas. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté, entrando sin esperar invitación. Desde que tengo memoria, confesó, cerrando la puerta tras de mí. Mamá y papá. Francisco, me lo contaron cuando tenía unos 10 años. Me hicieron prometer que nunca te lo diría. ¿Y lo cumpliste? ¿30 años guardando este secreto? La rabia comenzaba a mezclarse con el dolor. ¿Quién es Alejandro Vega? Miguel suspiró y me indicó que me sentara en el sofá. Se veía cansado, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Era el primer amor de mamá. Se conocieron en la universidad, pero él desapareció cuando ella le dijo que estaba embarazada de ti.
Francisco ya estaba enamorado de mamá desde hacía tiempo y cuando supo lo que había pasado, le propuso matrimonio. Te adoptó como su hija y te dio su apellido. Para todos los efectos legales y emocionales, él es tu padre, Carmen. Sentí que me faltaba el aire. Pero no lo es, ¿verdad? Y ahora este hombre, este Alejandro, está muriendo y quiere conocerme. ¿Qué se supone que debo hacer? Miguel se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. No lo sé, hermanita. Pero lo que decidas, estaré contigo. Esa noche no pude dormir. Las fotos familiares que siempre habían adornado mi apartamento ahora parecían burlarse de mí. ¿Cuántas más mentiras había en mi vida? ¿Qué más no sabía sobre mi propia historia? Al amanecer, tomé una decisión. Llamé al número que Dolores había dejado en la carta. Necesitaba respuestas y solo había una forma de obtenerlas. Tenía que conocer a Alejandro Vega, el hombre que me dio la vida y luego desapareció, el hombre que ahora, frente a la muerte, recordaba que tenía una hija. Diga. La voz de una mujer mayor contestó después de varios timbres. ¿Dolores? Soy Carmen. Carmen Ruiz, o Vega, ya no estoy segura. Recibí tu carta. Hubo un largo silencio y luego un sollozo ahogado. Carmen, por fin. Mi sobrina. No sabes cuánto tiempo he esperado esta llamada. Quiero conocer a Alejandro, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Pero también quiero respuestas. Todas las respuestas. Las tendrás, prometió Dolores. Las mereces. Mientras colgaba, miré por la ventana hacia las calles de Sevilla que comenzaban a despertar. La vida que conocía se había desmoronado en un día, pero entre los escombros sentía nacer una determinación feroz. Encontraría la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. El viaje a Granada fue más largo de lo que recordaba. Había estado allí varias veces como turista, paseando por la Alhambra o disfrutando de tapas en el Albaicín, pero esta vez era diferente. Esta vez iba a conocer a un desconocido que resultaba ser mi padre biológico. Miguel insistió en acompañarme, pero me negué. Necesitaba hacer esto sola, procesar mis emociones sin su mirada culpable recordándome constantemente la mentira que había vivido. La casa de Dolores estaba en las afueras de la ciudad, una pequeña villa blanca con un jardín lleno de geranios y un olivo centenario en el centro. Cuando aparqué frente a la entrada, mis manos temblaban tanto que tuve que respirar profundamente varias veces antes de poder salir del coche. Dolores me esperaba en la puerta. Era una mujer menuda, de unos 70 años, con el pelo blanco recogido en un moño y ojos oscuros que se iluminaron al verme. Carmen, dijo, y su voz se quebró. Eres igual a tu padre cuando era joven. No supe qué responder a eso. Para mí, siempre había tenido los ojos de Francisco y la sonrisa de mi madre. Nunca había visto ningún rasgo extraño en mi reflejo, ninguna pista de la verdad que me habían ocultado. Dolores me abrazó y, tras un momento de rigidez, me permití corresponder al abrazo. Olía a romero y a algo dulce, quizás membrillo. Pasa, hija. Alejandro está esperando en el salón. La seguí por un pasillo decorado con fotos familiares. Me detuve frente a una donde aparecía un hombre joven, de unos 20 años, sonriendo a la cámara. Tenía mi misma barbilla, mis mismos pómulos altos. Ese es Alejandro en la universidad, confirmó Dolores, siguiendo mi mirada. Cuando conoció a tu madre. ¿Por qué nos abandonó?, pregunté directamente. No había venido para intercambiar cortesías. Dolores suspiró. Es mejor que él te lo cuente. No me corresponde a mí explicar sus razones. El salón era luminoso, con grandes ventanales que daban al jardín trasero. Y allí, sentado en un sillón junto a la ventana, estaba él. Alejandro Vega. Un hombre delgado, de rostro demacrado por la enfermedad, con poco pelo canoso y la misma barbilla que yo veía en el espejo cada mañana. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó levantarse, pero las fuerzas le fallaron. Carmen, susurró. Mi niña. Sentí una mezcla de emociones contradictorias, ira, curiosidad,
tristeza, incluso una extraña ternura que me enfureció aún más. ¿Qué derecho tenía este hombre a despertar ningún sentimiento en mí después de 35 años de ausencia? No soy tu niña, respondí fríamente. No soy nada tuyo. Solo he venido por respuestas. Dolores murmuró algo sobre prepararte y nos dejó solos, una cortesía que agradecí silenciosamente. Siéntate, por favor, pidió Alejandro, señalando una silla cercana. Entiendo tu enfado. Tienes todo el derecho. Me senté rígidamente, manteniendo la distancia. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué ahora, después de tantos años, quieres verme? Alejandro cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Tenía 22 años cuando conocí a tu madre en la Facultad de Derecho. Ella estudiaba y yo daba clases como profesor ayudante. Nos enamoramos rápidamente, a pesar de que estaba prohibido por las normas de la universidad. Cuando me dijo que estaba embarazada, entré en pánico. Mi carrera académica, mi futuro, todo parecía arruinado. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. Sus manos temblaban. Le dije que no estaba listo para ser padre, que necesitaba tiempo. Y huí, como el cobarde que era. Me fui a Madrid primero, luego a París con una beca. Intenté olvidarla, olvidarte. Construí otra vida, me casé con otra mujer, tuve otros hijos. ¿Tengo hermanos? La pregunta salió de mi boca antes de poder contenerla. 2. Javier y Laura. Tienen 30 y 28 años. No saben de ti. Nadie lo sabe, excepto Dolores. Ni siquiera mi esposa. Una nueva mentira, una nueva familia engañada. Al menos no era la única. Cuando me diagnosticaron cáncer hace 6 meses, comencé a pensar en todas las cosas que lamentaba en mi vida. Y tú, Carmen, eras mi mayor remordimiento. Le pedí a Dolores que te buscara. Ella siempre había mantenido cierto contacto con amigos comunes en Sevilla, así que supo de tu madre, de su matrimonio con Francisco, de ti. Te buscó para aliviar tu conciencia, dije, sintiendo que la rabia volvía. Para poder morir en paz después de una vida de cobardía. Alejandro no negó mis palabras. Sí. Es egoísta, lo sé. Pero también quería que supieras que existí, que no fue culpa de tu madre y que mi ausencia nunca tuvo que ver contigo, sino con mis propios miedos. ¿Y qué esperas ahora? ¿Perdón? ¿Un abrazo familiar? ¿Lágrimas y promesas de visitarte en tu lecho de muerte? Mi crueldad me sorprendió a mí misma, pero no pude contenerme. 35 años de ausencia no se borraban con una explicación o una disculpa. Alejandro negó lentamente con la cabeza. No espero nada, Carmen. Solo quería verte una vez, conocerte. Y darte esto. Sacó un sobre del bolsillo de su camisa y me lo tendió. Lo tomé con recelo. Es una carta para Francisco, explicó. Pidiéndole perdón por no haber reconocido lo que hizo por ti, por mí. Y también hay unos documentos. Te he incluido en mi testamento. No por obligación o culpa, sino porque es lo justo. No quiero tu dinero, respondí inmediatamente, intentando devolverle el sobre. No quiero nada tuyo. Tómalo como quieras. Úsalo, dónalo, quémalo. Es tuyo por derecho. Guardé el sobre en mi bolso, sin comprometerme a nada. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y lleno de palabras no dichas. ¿Fuiste feliz?, preguntó finalmente Alejandro. Con Francisco, con tu madre. ¿Tuviste una buena infancia? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en los veranos en la playa de Cádiz, en Francisco enseñándome a nadar, en las navidades llenas de turrones y villancicos, en mi madre peinándome antes del colegio. Sí, admití finalmente. Fui feliz. Francisco es un buen padre. Vi el dolor cruzar su rostro, pero también algo parecido al alivio. Me alegro, dijo sinceramente. Es lo único que importa. Dolores volvió con una bandeja de té y pasteles caseros.
la conversación se volvió más superficial: mi trabajo en la biblioteca, mi vida en Sevilla, algunas anécdotas de su juventud que de alguna forma explicaban quién era yo más allá de la genética compartida. Cuando me despedí, 3 horas después, sentía una extraña ligereza. No había perdonado a Alejandro, no aún, quizás nunca lo haría completamente. Pero entendía mejor mi propia historia. ¿Volverás?, preguntó él cuando ya estaba en la puerta. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo. Él asintió, comprendiendo. El tiempo es lo único que no tengo para darte, Carmen. Pero, esperaré. Durante el viaje de regreso a Sevilla, las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente fluyeron libremente. Lloré por la niña que no supo la verdad, por el hombre que me dio la vida y luego me abandonó, por Francisco que me crió como suya sin pedir nada a cambio. Y en algún punto del camino, tomé una decisión. Al llegar a Sevilla, no fui a mi apartamento. Conduje directamente a la casa de mis padres, o de quien yo seguía considerando mi padre, a pesar de todo. La casa de Francisco estaba exactamente igual que siempre. El pequeño jardín delantero bien cuidado, la mecedora en el porche donde solía sentarse en las tardes de verano, los geranios rojos que mi madre plantaba cada primavera y que él seguía cuidando religiosamente desde su muerte. Aparqué frente a la entrada y permanecí sentada en el coche unos minutos, observando la fachada familiar. ¿Cuántas veces había entrado por esa puerta sin saber que el hombre que me recibía con un abrazo no era mi padre biológico? La sensación de traición volvió a invadirme, pero ahora iba dirigida principalmente a mi madre. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué llevarse ese secreto a la tumba? Finalmente reuní el valor para salir del coche. Apenas había llegado a la puerta cuando ésta se abrió. Francisco estaba allí, como si hubiera estado esperándome desde hace horas. Quizás Miguel lo había llamado para advertirle. Carmen, dijo, y había tanto miedo en su voz que sentí un nudo en la garganta. Pasa, hija. Entré en silencio y me senté en el sofá del salón, el mismo donde tantas noches habíamos visto películas juntos. Él se sentó frente a mí, en su sillón favorito, las manos entrelazadas nerviosamente sobre las rodillas. Miguel me llamó, confirmó mis sospechas. Me dijo que lo sabes todo. No todo, respondí. Solo sé que me has mentido toda mi vida. Que no eres mi padre. Francisco se encogió como si lo hubiera golpeado. Carmen, puede que no te haya dado la vida, pero te he criado, te he amado cada día desde que naciste. Para mí, eres mi hija en todo lo que importa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué mamá nunca me lo dijo? Las preguntas salieron cargadas de dolor. Francisco suspiró profundamente. Tu madre quería protegerte. Alejandro la abandonó cuando supo del embarazo. Ella estaba destrozada, sola, asustada. Yo la amaba desde hace años, éramos amigos desde la infancia. Le propuse matrimonio, no por lástima sino porque la quería de verdad. Y a ti también, desde el primer momento que te vi. ¿Y decidieron mentirme? ¿Hacerme creer que eras mi padre biológico? Al principio, tu madre quería decírtelo cuando fueras mayor. Pero pasaron los años, te convertiste en mi pequeña, me llamabas papá, y ella temía que la verdad te confundiera, que te hiciera daño. Luego, cuando cumpliste 18, estaba a punto de contártelo todo, pero enfermó por primera vez. El cáncer. Los médicos lo controlaron esa vez, pero tu madre tomó la decisión de no perturbarte con esta historia, no mientras estudiabas, no mientras construías tu vida. ¿Y tú estuviste de acuerdo? No podía ocultar mi reproche. Francisco bajó la mirada. No siempre. Hubo momentos en que insistí en que debías saber la verdad. Pero tu madre era obstinada, ya lo sabes. Y cuando volvió a enfermar, ya terminalmente, me hizo prometerle que respetaría su decisión. Que te mantendría alejada de ese dolor. Así que ahora lo sé porque Alejandro está muriendo y quiere limpiar su conciencia, dije con amargura. Fui a verlo hoy. A Granada. Francisco levantó la cabeza bruscamente, sorprendido. ¿Lo conociste? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Extraño.
Es como mirarme en un espejo y ver partes de mí en otra persona. Tiene mi barbilla, mis pómulos. Y está muy enfermo. Hice una pausa. Me ha incluido en su testamento. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé, admití. No quiero su dinero, pero tampoco quiero rechazarlo por orgullo. Y me dio esto para ti. Saqué el sobre del bolso y se lo entregué. Francisco lo miró largo rato sin abrirlo, como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Es una carta de él?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí. Dijo que era para pedirte perdón por no haber reconocido lo que hiciste por mí, por nosotros. Francisco asintió lentamente y guardó el sobre en el bolsillo de su camisa. La leeré más tarde, dijo, y supe que estaba tratando de mantener la compostura. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Miré a este hombre que me había criado, que me había llevado a la escuela y me había enseñado a montar en bicicleta, que había estado en cada momento importante de mi vida. Y de repente, la rabia dio paso a una inmensa tristeza. No sé quién soy ahora, papá, dije, y la palabra papá salió sin pensarlo. Toda mi vida he sido Carmen Ruiz Mendoza, hija de Francisco y Elena. Y ahora resulta que soy Carmen Ruiz Vega, o quizás solo Carmen Vega. Hija de Alejandro, el hombre que nos abandonó, y de Elena, la mujer que me mintió toda su vida. Francisco se levantó y vino a sentarse a mi lado. Tomó mis manos entre las suyas, como había hecho tantas veces cuando estaba triste o asustada. Eres quien siempre has sido, Carmen. La verdad sobre tu nacimiento no cambia quién eres como persona. No cambia tus recuerdos, tus valores, tus sueños. Y aunque Alejandro te dio sus genes, yo soy quien te enseñó a caminar, a leer, a enfrentar la vida. No dejes que esta revelación borre todo eso. Quería creerle. Quería que todo fuera tan simple. Pero la traición seguía doliendo. Necesito tiempo, dije finalmente, retirando mis manos de las suyas. Tiempo para procesar todo esto, para entender qué significa para mí, para nosotros. Francisco asintió, aunque vi el dolor en sus ojos. Lo entiendo. Estaré aquí cuando estés lista para hablar de nuevo. Me levanté para irme, pero antes de alcanzar la puerta, me detuve. ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿De casarte con mamá, de criarme como tuya? Francisco sonrió tristemente. Ni un solo día, Carmen. Ustedes fueron lo mejor que me pasó en la vida. Esa noche, en mi apartamento, no podía dormir. Las palabras de Francisco y Alejandro se mezclaban en mi cabeza, creando una cacofonía de emociones contradictorias. Me sentía traicionada pero también amada, abandonada pero también protegida. Llamé a Miguel y le conté sobre mis encuentros con Alejandro y Francisco. No me juzgó, solo escuchó, ofreciendo su apoyo silencioso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Distanciarme un tiempo. De todos. Necesito encontrarme a mí misma en medio de esta mentira. ¿También de mí? Su voz sonaba herida. Especialmente de ti, Miguel. Sabías la verdad y elegiste ocultármela. Eres tan culpable como ellos. Lo entiendo, dijo después de un largo silencio. Pero no desaparezcas completamente, por favor. Somos familia, a pesar de todo. ¿Los somos? Ya ni siquiera estoy segura de qué significa esa palabra. Al día siguiente pedí un permiso en el trabajo. Necesitaba alejarme de Sevilla, de los recuerdos, de las mentiras. Decidí ir a Valencia, donde vivía una amiga de la universidad. Ella no sabía nada de mi drama familiar y eso era precisamente lo que necesitaba: neutralidad, distancia. Antes de irme, envié 3 mensajes. A Miguel: estaré fuera unas semanas. No me busques. A Francisco: necesito tiempo. Te quiero, pero ahora mismo no puedo verte. Y a Dolores: dile a Alejandro que no volveré pronto. No lo odio, pero tampoco puedo perdonarlo aún. El viaje a Valencia fue liberador. La ciudad, con su arquitectura modernista y sus amplias avenidas, no guardaba ningún recuerdo doloroso para mí.
Alquilé un pequeño apartamento cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y cada día caminaba durante horas, perdiéndome entre turistas y locales, siendo simplemente una más. Por las noches escribía en un diario todo lo que sentía, todo lo que recordaba de mi infancia, tratando de reconstruir mi identidad desde los fragmentos que me quedaban. Algunas veces lloraba hasta quedarme dormida, otras veces sentía una rabia que me consumía por dentro. Poco a poco, sin embargo, la confusión inicial fue dando paso a una extraña claridad. Quizás no importaba quién me había dado la vida, sino quién había estado allí para vivirla conmigo. Quizás la sangre era solo un detalle biológico frente a años de amor y cuidados. O quizás sí importaba, y tenía derecho a conocer a este otro hombre, a entender esa otra parte de mí que nunca supe que existía. Una tarde, casi un mes después de mi llegada a Valencia, recibí una llamada de Dolores. Mi corazón se detuvo por un instante. Carmen, dijo, con la voz quebrada. Alejandro ha empeorado. Los médicos dicen que le quedan días, quizás horas. Ha preguntado por ti. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Una parte de mí quería correr a Granada, verlo una última vez, decirle que lo perdonaba aunque no estaba segura de sentirlo realmente. Otra parte quería ignorar la llamada, protegerme del dolor que ese hombre representaba. «Carmen». «¿Sigues ahí?», insistió Dolores. «Sí», respondí finalmente. «Estoy aquí. Y tomaré el primer tren a Granada». El tren a Granada me pareció interminable. Miraba el paisaje andaluz pasar frente a mis ojos sin realmente verlo, mientras mi mente se debatía entre el resentimiento y una extraña sensación de urgencia. ¿Por qué iba corriendo al lecho de muerte de un hombre que nunca había estado presente en mi vida? ¿Le debía algo a Alejandro? ¿Me debía a mí misma este cierre? Había llamado a Miguel antes de subir al tren. Necesitaba hablar con alguien, aunque seguía enfadada con él. Alejandro está muriendo, le dije sin preámbulos cuando contestó. Voy a Granada. ¿Quieres que te acompañe? Su voz sonaba cautelosa, como temiendo mi rechazo. No. Esto tengo que hacerlo sola. Pero, ¿puedes avisar a papá? No me siento capaz de hablar con él ahora mismo. Lo haré, prometió. Y Carmen, ten cuidado. No dejes que esto te lastime más de lo que ya estás. Llegué a Granada cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la Alhambra de un color dorado intenso que contrastaba con mi estado de ánimo sombrío. Tomé un taxi directamente al hospital donde, según Dolores, habían ingresado a Alejandro esa mañana tras un empeoramiento repentino. El Hospital Universitario San Cecilio era un edificio moderno en las afueras de la ciudad. Mientras caminaba por sus pasillos asépticos, pensé en mi madre y en sus propias estancias hospitalarias durante su enfermedad. ¿Habría pensado ella en Alejandro durante esos días? ¿Habría lamentado no haberme contado la verdad? Dolores me esperaba en la sala de espera de la planta de oncología. Parecía haber envejecido años en el mes que había pasado desde nuestro encuentro. Me abrazó en silencio, y esta vez correspondí a su abrazo sin reservas. Ha preguntado por ti cada día, dijo finalmente, separándose para mirarme. Los médicos le han dado morfina para el dolor, así que quizás no esté muy lúcido, pero estoy segura de que te reconocerá. ¿Está muy mal? La pregunta era estúpida, pero no sabía qué más decir. Se está yendo, Carmen. Es cuestión de horas, quizás un día o dos como mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su esposa y sus hijos estuvieron aquí esta mañana, pero se han ido a descansar un poco. No saben de ti, por supuesto. La idea de haberme cruzado sin saberlo con mis medios hermanos me produjo una sensación extraña. ¿Se parecerían a mí? ¿Tendrían mis mismos gestos, mis mismas manías? ¿Quieres entrar ahora?, preguntó Dolores, señalando hacia una habitación al final del pasillo. Asentí, aunque no estaba segura de estar preparada. ¿Qué le diría a este hombre en sus últimos momentos? ¿Podía ofrecerle el perdón que parecía buscar? ¿O debía ser sincera sobre mi confusión y mi dolor? La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara en la mesilla y los monitores médicos que parpadeaban con regularidad hipnótica.
Alejandro parecía haberse encogido en la cama hospitalaria, su piel amarillenta estirada sobre los huesos, su respiración trabajosa y superficial. Me acerqué lentamente y me senté en la silla junto a la cama. No sabía si estaba despierto, si debía hablarle o esperar. Entonces abrió los ojos. Esos ojos oscuros, tan parecidos a los míos. Carmen, susurró, y su voz era apenas audible. ¿Has venido? Dolores me llamó, respondí, sin saber bien qué decir. Dijo que estabas, que querías verme. Intentó sonreír, pero el gesto se convirtió en una mueca de dolor. Gracias. No, no tenías por qué venir después de cómo te traté. No vine por ti, dije con más dureza de la que pretendía. Vine por mí. Necesitaba, no lo sé. Entender, supongo. Alejandro cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, parecían más lúcidos. Lo entiendo. Y lo merezco. Hizo una pausa para respirar. Cuando me dijeron que tenía cáncer terminal, pensé en todas las cosas que había hecho mal en mi vida. Y tú eras mi mayor arrepentimiento. No haberte conocido, no haber visto crecer a mi propia hija. Tuviste otros hijos, señalé. Javier y Laura. Sí. Y los quiero. Pero siempre hubo un vacío, Carmen. Una ausencia que no podía explicar ni a mí mismo. Nos quedamos en silencio un momento. Los pitidos de las máquinas marcaban el tiempo como un metrónomo implacable. Nunca le hablé de ti a mi esposa, continuó Alejandro con esfuerzo. Por cobardía, por vergüenza. Pero le he dejado una carta explicándoselo todo. Y a tus hermanos también. Merecen saber que existes, que tienen una hermana. La idea me inquietó. ¿Y si no quieren conocerme? ¿Y si me odian por aparecer así en sus vidas, justo cuando te están perdiendo? No te odiarán. Pueden estar confundidos, dolidos conmigo, pero no contigo. Tú no tienes la culpa de nada de esto. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Era extraño llorar por alguien a quien apenas conocía, por una relación que nunca había existido realmente. ¿Cómo era mi madre cuando era joven?, pregunté repentinamente. Antes de mí, antes de todo esto. La expresión de Alejandro se suavizó, y por un momento vi al hombre que pudo haber sido, al padre que nunca tuve. Elena era, radiante. Inteligente, apasionada por el derecho constitucional. Tenía esta manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrada, y siempre llevaba una horquilla azul en el pelo. Sonrió ante el recuerdo. Era mejor persona que yo, mucho mejor. Y por eso no me sorprende que Francisco se enamorara de ella. Él siempre fue el sensato, el responsable. Yo era solo un idiota pretencioso con un futuro prometedor. Ella nunca me habló de ti, confesé. Ni una vez. Como si no hubieras existido. Probablemente fue lo mejor, respondió con tristeza. ¿Para qué hablar del hombre que la abandonó cuando más lo necesitaba? Elena siempre fue pragmática. Siguió adelante, construyó una vida contigo y con Francisco. Una buena vida, espero. Lo fue, admití. Hasta que ella enfermó. El cáncer, como tú. Lo siento. Sus palabras parecían abarcar mucho más que la enfermedad de mi madre. ¿Qué voy a hacer ahora, Alejandro? La pregunta salió sin que pudiera evitarlo. Con todo esto, con tu familia, con mi familia. ¿Cómo reconstruyo mi vida sabiendo que todo era una mentira? Alejandro intentó incorporarse, pero no pudo. Extendió una mano temblorosa hacia mí. Tras un momento de duda, la tomé entre las mías. No todo era una mentira, Carmen. El amor de tu madre era real. El amor de Francisco, más real aún. Él te eligió, ¿entiendes? Yo te abandoné, pero él te eligió, día tras día, durante toda tu vida. Hizo una pausa para recuperar el aliento. No dejes que mi error, mi cobardía, te robe eso. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora.
No eran lágrimas de dolor o rabia, sino de una extraña liberación. No sé si puedo perdonarte, dije sinceramente. Ni siquiera sé si debo hacerlo. No te pido perdón, respondió con sorprendente firmeza. Solo te pido que vivas tu vida plenamente, que no dejes que esta revelación te defina o te limite. Eres mucho más que la hija que abandoné. Eres la persona que has construido a lo largo de los años, con o sin mí. Pasamos las siguientes horas hablando intermitentemente. Me contó sobre su trabajo como profesor universitario, sobre sus viajes, sobre pequeñas anécdotas que de alguna forma me ayudaban a completar el rompecabezas de mi origen. A cambio, le hablé de mi vida, de mis estudios, de mi trabajo en la biblioteca. Evité hablar demasiado de mi infancia con Francisco, parecía cruel, de alguna forma. Cuando amaneció, Alejandro estaba visiblemente agotado. Su respiración se había vuelto más trabajosa, y los periodos de silencio entre nuestras conversaciones se alargaban. Deberías descansar, dije finalmente, levantándome de la silla. Volveré más tarde. Carmen, me llamó cuando ya estaba en la puerta. Gracias por venir. Por darme esta oportunidad que no merecía. Lo miré una última vez, memorizando sus rasgos, buscando en ellos los míos propios. Adiós, Alejandro, dije suavemente. No sabía entonces que esa sería la última vez que lo vería con vida. Alejandro murió esa misma tarde, mientras yo dormía en la habitación de hotel que Dolores me había ayudado a conseguir cerca del hospital. No llegué a despedirme, y eso me produjo una extraña mezcla de alivio y pesar. Nuestra conversación de la madrugada había sido, a su manera, una despedida suficiente. Dolores me llamó con la noticia, su voz quebrada por el llanto. Se ha ido tranquilo, me dijo. Preguntó por ti hasta el último momento. Me quedé mirando por la ventana del hotel hacia la alhambra iluminada en la distancia. ¿Qué se supone que debía sentir? No era el dolor desgarrador que había experimentado cuando murió mi madre, ni tampoco indiferencia. Era algo intermedio, una tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. ¿Vendrás al funeral?, preguntó Dolores, sacándome de mis pensamientos. No lo sé, respondí sinceramente. No creo que sea mi lugar. Su familia estará allí y yo solo sería una intrusa, un recordatorio de nuestra historia. Entiendo, dijo Dolores. Pero deberías saber que en su testamento pidió expresamente que se te informara. El abogado quiere reunirse contigo mañana. El abogado resultó ser un hombre de mediana edad llamado Ernesto Vidal, con oficinas en el centro histórico de Granada. Me recibió con amabilidad profesional, como si fuera una cliente más y no la hija secreta de uno de sus clientes más antiguos. Señorita Ruiz, comenzó después de ofrecerme un café que rechacé. Don Alejandro modificó su testamento hace 4 meses, cuando supo que su enfermedad era terminal. Quería asegurarse de que usted recibiera lo que consideraba que le correspondía. Miré por la ventana del despacho, incómoda. Ya le dije a Alejandro que no quiero su dinero. Don Alejandro era consciente de su posible rechazo, continuó el abogado, imperturbable. Por eso dejó instrucciones específicas. Los bienes que le ha legado no son transferibles a sus otros herederos. Si usted los rechaza, irán directamente a varias organizaciones benéficas. Suspiré. Alejandro había pensado en todo. ¿De qué estamos hablando exactamente? El abogado abrió una carpeta y sacó varios documentos. Un apartamento en Madrid, en el barrio de Salamanca. Un fondo de inversión valorado en aproximadamente 400.000 euros. ¿Y esto? Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito a mano. La letra temblorosa de Alejandro. También debo informarle, continuó el abogado, que don Alejandro dejó cartas para su esposa y sus otros hijos explicándole su existencia. Según sus instrucciones, esas cartas se entregaron ayer, después de su fallecimiento. Sentí un escalofrío. En algún lugar de Granada, había personas que acababan de descubrir que el hombre al que lloraban les había ocultado una hija, una hermana. ¿Qué estarían sintiendo en ese momento? ¿Confusión? ¿Rabia? ¿Curiosidad? ¿Tengo que decidir ahora sobre la herencia?, pregunté, guardando el sobre en mi bolso sin abrirlo.
Tiene un mes para comunicarme su decisión, respondió el abogado. Mientras tanto, estos son los documentos del apartamento y del fondo. Puede llevárselos para revisarlos con calma. Salí del despacho con una carpeta llena de papeles que pesaba más por lo que representaba que por su contenido físico. Caminé sin rumbo por las calles empedradas del Albaicín, perdiéndome entre turistas y residentes. Finalmente, me senté en una pequeña plaza con vistas a la Alhambra y abrí el sobre. Querida Carmen, cuando leas esto, ya no estaré en este mundo. No sé si nuestro reencuentro habrá sido como esperaba, o si habrás decidido no verme en mis últimos días. Cualquiera que haya sido tu decisión, la respeto. El abogado te habrá informado sobre lo que te he dejado. No es un intento de comprar tu perdón ni de compensar los años perdidos. Es simplemente lo que creo que te corresponde como mi hija. Lo que no puede explicarte el abogado es esto: el apartamento de Madrid era el lugar donde vivía mi madre, tu abuela, a quien nunca conociste. Pensé en vendérselo a Javier cuando ella murió, pero algo me detuvo. Ahora sé que lo estaba guardando para ti, aunque entonces no lo supiera. El dinero es la parte de mis ahorros que habría utilizado para tu educación, para tu boda, para los momentos importantes de la vida que me perdí. No lo aceptes por mí, acéptalo por ti, por tu futuro. Y si decides conocer a tus hermanos algún día, quiero que sepas que les he hablado de ti en mis cartas con orgullo, aunque no te conociera realmente. Les he dicho que eres inteligente, fuerte y hermosa, porque sé que lo eres. Eres hija de Elena, ¿cómo podrías no serlo? No espero cambiar el pasado con estas palabras o estos gestos. Solo quiero que sepas que, en mis últimos días, pensé en ti con amor y arrepentimiento a partes iguales. Vive tu vida plenamente, Carmen. Es lo único que te pido. Alejandro. Leí la carta 3 veces, las lágrimas nublando mi visión. Era extraño recibir tanto afecto de un hombre que apenas había conocido, que no había estado allí durante toda mi vida. Y sin embargo, sus palabras me tocaron de una forma que no esperaba. Esa noche llamé a Francisco por primera vez desde que había dejado Sevilla. Su voz al otro lado de la línea sonaba ansiosa. Carmen, ¿estás bien? Miguel me dijo que estabas en Granada, que Alejandro ha muerto, completé la frase. Esta tarde. Pude hablar con él antes. Lo siento, dijo, y sabía que era sincero. ¿Cómo estás? Confundida. Triste. No lo sé. Es extraño llorar por alguien a quien apenas conociste. No es extraño, Carmen. Era tu padre biológico. Ese vínculo existe, aunque no lo hayas conocido hasta ahora. Su comprensión, su falta de celos o resentimiento me conmovió profundamente. Este era el hombre que me había criado, que me había amado incondicionalmente durante toda mi vida. Me ha dejado un apartamento, dije. Y dinero. Mucho dinero. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Una parte de mí quiere rechazarlo todo, pero otra parte piensa que quizás debería aceptarlo. No por él, sino por lo que puedo hacer con ello. Es tu decisión, Carmen. Cualquiera que tomes, te apoyaré. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando nuestras respiraciones a través del teléfono. Te echo de menos, papá, dije finalmente, y era verdad. A pesar del enfado, de la sensación de traición, lo echaba de menos. Y yo a ti, hija. Su voz se quebró ligeramente. ¿Cuándo volverás a casa? Pronto, prometí. Necesito terminar algunas cosas aquí primero. Esas cosas incluían decidir si asistiría o no al funeral de Alejandro. La ceremonia sería al día siguiente en una pequeña iglesia cerca de su casa. Dolores me había dicho que podía acompañarme si decidía ir, pero que entendería si prefería mantenerme alejada. Pasé la noche en vela, pensando en todo lo que había ocurrido en las últimas semanas. En cómo mi vida había dado un vuelco completo desde aquel sobre amarillo. En los secretos, en las mentiras, en las verdades a medias que habían moldeado mi existencia sin yo saberlo. Por la mañana, tomé una decisión. Me puse un sencillo vestido negro que había comprado en una tienda del centro y me dirigí a la iglesia de San Nicolás.
Me senté en el último banco, medio oculta tras una columna, observando cómo se llenaba el lugar de gente vestida de luto. Reconocí a Dolores, que me buscaba discretamente con la mirada. Cuando me vio, asintió ligeramente y se sentó unas filas más adelante. Luego entraron ellos, una mujer de unos 60 años, elegante y con el dolor dibujado en el rostro, acompañada por un hombre y una mujer jóvenes. La esposa de Alejandro. Mis hermanos. La ceremonia fue sobria y emotiva. El sacerdote habló de Alejandro como un hombre dedicado a su familia y a sus estudiantes, un académico respetado, un esposo y padre ejemplar. Cada palabra era como una puñalada, no por malicia sino por lo incompleta que era esa descripción. Nadie mencionó su cobardía, su abandono, sus secretos. Nadie mencionó mi existencia. Cuando terminó el servicio, me quedé sentada mientras la gente comenzaba a salir. No quería encontrarme con nadie, no quería explicaciones ni confrontaciones. Pero entonces sentí una presencia a mi lado. Levanté la vista y me encontré con los ojos de la mujer joven que había entrado con la esposa de Alejandro. Mi media hermana. Laura. Tú eres Carmen, ¿verdad? Su voz era suave, cautelosa. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Cómo? La carta de papá. Nos habló de ti. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Dijo que eras bibliotecaria en Sevilla, que tenía sus mismos ojos. No sabía qué decir. ¿Debía disculparme por mi existencia? ¿Por aparecer así en sus vidas? No tienes que decir nada, continuó Laura, como leyendo mis pensamientos. Solo quería verte. Conocerte, quizás, algún día. Cuando todo esto sea menos reciente. Me gustaría eso, respondí sinceramente. Cuando estés lista. Intercambiamos números de teléfono, un gesto pequeño pero significativo. Luego ella se fue a reunir con su familia, nuestra familia, de alguna forma retorcida y complicada. Salí de la iglesia sintiéndome extrañamente ligera. En medio del dolor y la confusión, había un rayo de esperanza, una posibilidad de algo nuevo. Esa tarde llamé al abogado Vidal. Acepto la herencia, le dije. Toda a ella. No era una decisión tomada a la ligera, ni motivada por la codicia. Era mi forma de aceptar mi historia completa, con todas sus complejidades y contradicciones. Era decir, esto también es parte de mí, y no voy a negarlo. 3 días después, tomé el tren de regreso a Sevilla. Era hora de enfrentar mi vida, mi familia, mi verdad. Con todas sus complicaciones y todo su dolor, pero también con toda su belleza y posibilidades. El reencuentro con Francisco fue menos dramático de lo que había imaginado durante el viaje de regreso. Me esperaba en la estación de Santa Justa, con ese gesto preocupado tan suyo, como si temiera que hubiera cambiado completamente en las semanas que habíamos estado separados. En cierto modo, así era. La Carmen que regresaba a Sevilla no era la misma que había salido semanas atrás con un sobre amarillo en las manos y el mundo desmoronándose a su alrededor. Pero al ver a Francisco, con su camisa bien planchada y su pelo cada vez más blanco, sentí que algo permanecía constante, el amor que nos unía, más allá de la sangre y los secretos. Nos abrazamos en silencio, en medio del bullicio de la estación. Un abrazo largo, como intentando recuperar el tiempo perdido, como pidiendo perdón sin palabras. Te he echado de menos, dijo finalmente, separándose para mirarme. La casa está muy vacía sin ti. Yo también te he echado de menos, papá, respondí, y la palabra, papá, salió naturalmente, sin forzarla. De camino a casa, le conté todo, la visita a Alejandro en el hospital, nuestra conversación, su muerte, el funeral, el encuentro con Laura, la herencia. Francisco escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando llegamos a casa, Miguel nos estaba esperando. La tensión entre nosotros seguía ahí, pero menos intensa, como si el tiempo y los acontecimientos hubieran suavizado los bordes afilados de mi resentimiento. ¿Estás bien?, preguntó, y en sus ojos vi preocupación genuina. Estoy procesándolo todo, respondí honestamente. Pero sí, creo que estoy bien. Esa noche cenamos los 3 juntos, como en los viejos tiempos.
Hablamos de cosas cotidianas al principio, evitando el tema principal. Pero después del postre, cuando Francisco sacó una botella de brandy que guardaba para ocasiones especiales, la conversación inevitablemente regresó a Alejandro, a la verdad, a nuestro futuro como familia. ¿Has leído la carta que te dejó?, me preguntó Francisco. La que te dio para mí, quiero decir. Negué con la cabeza. No me pareció correcto. Era para ti. Francisco asintió y sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Estaba abierto, pero cuidadosamente conservado. Quizás deberías leerla, dijo, ofreciéndomela. Creo que te ayudaría a entender algunas cosas. Tomé el sobre con manos temblorosas y saqué la carta. La letra de Alejandro era más firme que en la carta que me había dejado a mí, probablemente escrita antes de su hospitalización final. Estimado Francisco, nos conocimos hace muchos años, en circunstancias que ninguno de los dos podría haber imaginado entonces. Tú eras el amigo leal de Elena, yo el profesor irresponsable que la dejó embarazada y luego huyó. Tú te quedaste, asumiste una responsabilidad que no era tuya, amaste a una hija que yo abandoné. Durante años, intenté convencerme de que había hecho lo correcto al alejarme. Que Elena y la niña estarían mejor sin mí. Que tú serías un mejor padre de lo que yo jamás podría ser. Y aunque lo último resultó ser cierto, lo demás eran solo excusas para mi cobardía. Ahora, al final de mi vida, te escribo no para pedir perdón, sería un insulto a todo lo que has hecho, sino para expresar mi más profundo agradecimiento. Gracias por amar a Elena cuando yo no supe hacerlo. Gracias por criar a Carmen como tuya, por darle el hogar estable y amoroso que yo le negué. Gracias por ser el hombre que yo no fui. He incluido a Carmen en mi testamento. No es un intento de comprar su afecto o de compensar los años perdidos. Es ampliamente lo que considero justo. Pero quiero que sepas que soy plenamente consciente de que cualquier cosa buena en ella, cualquier valor, cualquier fortaleza, es fruto de tu crianza, no de mis genes. Carmen siempre será tu hija, Francisco. Yo solo le di la vida, tú le enseñaste a vivirla. Con respeto y gratitud, Alejandro Vega. Las lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé de leer. Miré a Francisco, que tenía la vista fija en su copa de brandy, evitando mis ojos. ¿Lo perdonaste?, pregunté suavemente. Francisco levantó la mirada. No había nada que perdonar, Carmen. Sin sus acciones, sin sus errores, tú no estarías aquí. Y tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Miguel, que había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. Yo también necesito pedirte perdón, Carmen. Por ocultarte la verdad todos estos años. Debí habértelo dicho cuando mamá murió, al menos. Hiciste lo que creías correcto, respondí. Lo que mamá te pidió que hicieras. Aún así, te fallé como hermano. Y lo siento. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. La verdad estaba por fin sobre la mesa, sin secretos, sin mentiras. Era dolorosa, sí, pero también liberadora. ¿Qué vas a hacer con el apartamento de Madrid?, preguntó Francisco después de un rato. ¿Y con el dinero? Era una pregunta práctica, alejada de las emociones que nos habían consumido hasta entonces. Y se lo agradecí. No lo sé aún. Estaba pensando en renovar el apartamento, quizás alquilarlo por un tiempo. En cuanto al dinero, hice una pausa, reflexionando. Una parte quiero donarla a investigación contra el cáncer, en memoria de mamá. El resto, quizás para comprar mi propio lugar aquí en Sevilla. Ya va siendo hora de que tenga algo más que un piso alquilado, ¿no? Me parece un buen plan, aprobó Francisco. Tu madre estaría orgullosa. ¿Y qué hay de tus hermanos?, preguntó Miguel. ¿Piensas mantener contacto con ellos? Con Laura, al menos. Me llamó hace unos días, ¿sabes? Dice que quiere conocerme mejor, que tiene muchas preguntas. Quedamos en vernos en Madrid el mes que viene, cuando vaya a ver el apartamento. ¿Y te sientes cómoda con eso? La preocupación de Francisco era evidente. Sí, creo que sí. Son parte de mi historia también,
¿no? Y no es culpa suya lo que hizo Alejandro. Esa noche, después de que Miguel se marchara, me quedé a solas con Francisco en el porche. La noche sevillana era cálida, llena de los sonidos familiares del barrio, conversaciones lejanas, el ocasional ladrido de un perro, música que escapaba de alguna ventana abierta. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dije, rompiendo el silencio. Que durante semanas me he sentido como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Como si todo lo que creía saber sobre mí misma fuera falso. Pero ahora me doy cuenta de que lo importante sigue siendo verdad. ¿Y qué es eso?, preguntó Francisco. Que soy tu hija. Que tú eres mi padre. Que nos queremos. Todo lo demás son solo detalles. Francisco sonrió, esa sonrisa que siempre me había hecho sentir que todo estaría bien, incluso en los peores momentos. Nunca dudé de eso, Carmen. Nunca. Las semanas siguientes fueron de readaptación, de encontrar un nuevo equilibrio. Volví a mi trabajo en la biblioteca, pero con una perspectiva diferente. Comencé a buscar piso para comprar, aprovechando parte de la herencia de Alejandro. Y poco a poco, reconstruí mi relación con Miguel, aceptando que él también había sido víctima de las decisiones de nuestros padres. Un mes después de mi regreso a Sevilla, viajé a Madrid para ver el apartamento que había heredado. Era un piso antiguo pero elegante en un edificio de los años 50, con techos altos y suelos de madera. Necesitaba reformas, pero tenía carácter y potencial. Laura me acompañó durante la visita. Era extraño ver rasgos familiares en alguien que acababa de conocer, la forma en que fruncía el ceño cuando estaba pensativa, la manera en que gesticulaba al hablar. Compartimos historias sobre nuestras infancias, sobre nuestros estudios, sobre nuestros trabajos. Evitamos hablar demasiado de Alejandro, aunque su presencia flotaba entre nosotras como un fantasma. ¿Cómo está tu madre?, pregunté finalmente, cuando estábamos tomando un café en una terraza cercana. Laura suspiró. Destrozada. No solo por la muerte de papá, sino por la revelación. Siente que toda su vida matrimonial fue una mentira. Lo siento, dije sinceramente. No pretendía causar más dolor. No es culpa tuya, me aseguró, tomando mi mano brevemente. Es de él. De papá. Pero mamá es fuerte, lo superará. Y mientras tanto, me tiene a mí y a Javier. Y a mí, si alguna vez me necesita, ofrecí, sorprendiéndome a mí misma. Laura sonrió. Se lo diré. Y Carmen, me alegro de haberte conocido, a pesar de todo. Yo también, respondí, y era verdad. Al regresar a Sevilla, llevaba conmigo no solo los papeles del apartamento y los planes para su reforma, sino también un nuevo sentido de pertenencia. Mi familia se había expandido de formas inesperadas, complicadas, a veces dolorosas. Pero seguía siendo mi familia. Una tarde, mientras ordenaba viejas fotos con Francisco, encontré una imagen que nunca había notado antes. Era mi madre, joven, probablemente de la época universitaria, con el pelo recogido con una horquilla azul. Sonreía a la cámara con esa mezcla de timidez y determinación que yo había heredado. ¿Sabes quién tomó esta foto?, pregunté a Francisco, mostrándosela. Él la miró largamente, con una expresión que no supe descifrar. Alejandro, supongo. Es de la época en que se conocieron. ¿Y la guardaste todo este tiempo? Francisco se encogió de hombros. Era parte de la historia de tu madre. De tu historia. No tenía derecho a eliminarla, aunque quisiera. Contemplé la fotografía un momento más, luego la coloqué cuidadosamente en el álbum que estábamos organizando. Junto a ella, puse una foto reciente de Laura y yo en Madrid, y otra de Francisco, Miguel y yo en Navidad, años atrás. Mi historia completa, con todas sus contradicciones y complejidades. Mi familia, en todas sus formas. Gracias, dije simplemente a Francisco. Él no preguntó por qué le daba las gracias. No hacía falta. Ambos sabíamos que era por todo, por amarme, por criarme, por aceptar mi verdad y ayudarme a encontrar mi camino en ella. Siempre, hija, respondió. Siempre. Y en ese momento, supe que estaríamos bien.
Que yo estaría bien. Que las mentiras y los secretos no habían destruido lo que realmente importaba. Y que mi futuro, aunque marcado por el pasado, seguía siendo completamente mío para construirlo.